Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan. Nuevamente trayéndole la lección de esta semana, lección número 7, que lleva como título La victoria de Cristo sobre la muerte. Esa va a ser la lección que vamos a estar escudriñando esta semana y vamos a ver cómo esta victoria sobrepasó la muerte. Fíjense que el versículo de memoria dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:17 y 18. Nos dice que la resurrección de Jesús es fundamental para la fe cristiana. Pablo declaró: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Allá en 1 Corintios 15, 16, 18 al 18. Sería en vano entonces verdaderamente si él no hubiera resucitado. Por lo tanto, por más que Pablo destaque la relevancia de la muerte de Cristo, que vemos allí en 1 Corintios 2:2, esta realmente no nos sirve de nada sin la resurrección. Así de trascendente es la resurrección de Jesús para toda la fe cristiana y el plan de salvación. Sin embargo, es difícil entender por qué razón la resurrección de Cristo y con ella nuestra resurrección son tan importantes si, como muchos creen, los muertos en Cristo ya disfrutan de la dicha celestial, ya que se han ido a casa por estar con el Señor. Al margen de todo esto, esta semana consideraremos la resurrección de Cristo y todas las contundentes evidencias que Él nos dio para creer en ella. Esta semana vamos a estar viendo verdaderamente todas estas razones por las cuales, las evidencias reales, por las cuales nosotros podemos creer que Cristo resucitó. Y vamos a verlo en la lección de esta semana, que fíjate, dice que la muerte de Jesús en la cruz es la base de nuestra redención. Y eso nos lo dice allí en Colosenses, el capítulo 1, versículo 14. Dice: pero un Salvador que está muerto no puede salvar a nadie. Imagínate un Salvador que está muerto. ¿Cómo puede él dar salvación a tu vida? ¿Cómo puede él rescatarte del pecado si no existe? Está muerto. Por eso Cristo resucitó. La resurrección de Jesús es el sello que marca la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Es también la garantía de nuestra propia resurrección. Qué bonito es saber que Cristo resucitó y por ende tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escuchas, también podremos resucitar en ese momento cuando Cristo venga en gloria, si es que pasamos al descanso antes de que Él venga. Es también la garantía de nuestra propia resurrección. La resurrección de Jesús va a ser parte de lo que vamos a estar escudriñando en la lección de esta semana, y entre ellas vamos a ver los impedimentos y la victoria. Vamos a ver los testigos, los que resucitaron con él, los que lo vieron, y también vamos a escudriñar la importancia de la resurrección y si Cristo nos resucitó. Vamos a ver ese punto, vamos a ver qué es lo que la lección nos quiere decir en esta semana. Vamos a comenzar hablando de la resurrección de Jesús. Y vamos a ver sobre toda cosa los impedimentos. En Mateo 27:66 dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Miren cómo fue eso, mi querido amigo y hermano que me escucha. Jesús muere, es puesto en la tumba y hay una piedra que le pusieron al frente, sellaron la tumba y pusieron allí unos guardias para que estuvieran al tanto. Querían estar seguros de que de esa tumba nada salía y nada entraba. Una piedra, un sello y unos pocos de soldados romanos fueron los medios ideados para impedir que los discípulos de Jesús
robasen su cuerpo, porque ellos pensaban que los discípulos podían venir de noche y llevarse y decir que había resucitado, pero los discípulos de Jesús eran un puñado de galileos cobardes. Habían huido despavoridos durante el arresto de Jesús y se mantenían ocultos en un rincón de Jerusalén por miedo a los judíos. Y nos lo dice allí en Juan, el capítulo 20, 19. Si alguno posiblemente tuvo esa duda en su mente de que posiblemente, espérate, se podían haber robado el cuerpo, allí está la aclaración en Juan 20, 19. Ellos huían, estaban despavoridos, tenían miedo. Los sacerdotes y los fariseos no tenían miedo de los discípulos. A ellos no les preocupaban ellos. A quien temían era Jesús. Ellos tenían miedo, habían escuchado la palabra de Jesús, de que él podía edificar ese templo de nuevo en 3 días, y ellos estaban preocupados, instigados por Satanás. Lo que realmente querían impedir era que Jesús mismo saliese de la tumba. Estos eran todos impedimentos que hicieron ellos para poder ver si de esta forma acallaban aquel momento glorioso de Jesús resucitado. Pero hubo una victoria, la victoria, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Allí nos lo dice también en las Sagradas Escrituras, en Mateo el capítulo 28, versículo 2. Piedra, sello y guardia temblaron ante la presencia de un solo ángel de Dios. Al llamado del Padre, el Hijo recuperó la vida que había entregado, y nos lo dice allí en Hechos el capítulo 2, 24 y Juan 10, 17 y 18. Los ancianos, recurriendo al soborno, intentaron que el pueblo creyera lo imposible. Unos soldados se habían dormido mientras los discípulos hacían rodar una pesada y ruidosa piedra y se llevaban el cuerpo de Jesús. Nos lo dice ya en Mateo 28, 11 al 15. Los intentos humanos de impedir la victoria de Jesús solo consiguieron que unos soldados asustados proclamasen que Jesús había resucitado. Cristo surgió de la tumba glorificado, y la guardia romana lo contempló. Y nos lo dice el deseo de toda la gente, página 726. Y encontramos entonces la victoria. Qué bonito es saber que hubo una victoria, que a pesar de todo lo que el ser humano quiso hacer para tratar de así hacer ver que Jesús no podía resucitar, que Jesús era un falso, ellos mismos tuvieron que ver también cómo se movía la piedra, cómo temblaba hasta la guardia, y ellos tuvieron que ver a ese Jesús resucitado. Los testigos, porque muchas veces hay duda, y cuando hay testigos se traen para corroborar lo que había pasado, la verdad. Y vamos a ver esos testigos. Fíjense, los que resucitaron con él. Dice en Mateo 27, 52 al 53, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Un terremoto removió las piedras de los sepulcros de algunos santos, pero estos permanecieron aún allí hasta el segundo terremoto, el que marcó la resurrección de Jesús y la suya. A diferencia de la hija de Jairo o de Lázaro, que resucitaron para volver a morir, estos santos fueron resucitados incorruptibles y ascendieron con Jesús al cielo. Allí nos lo dice en Efesios el capítulo 4, versículo 8. Pero antes de ascender, se presentaron a muchos en Jerusalén, testificando de la resurrección de Jesús. Ellos fueron testigos oculares que los pudieron ver, palpar, saber que ellos habían resucitado para ir a morar con Jesús. Lo que lo vieron, vamos a ver, todas estas personas que vieron y fueron testigos de este gran momento. Dice que ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón en Lucas 24, 34. El Nuevo Testamento nos habla de muchos que vieron a Jesús
resucitado y se convirtieron en testigos de la resurrección. No había duda de que había resucitado a Jesús. Un grupo de mujeres en Mateo 28, 8 al 10, vieron a Jesús. La guardia romana, cuando resucitó, vio a Jesús en Mateo 28, 11. María Magdalena en Marcos 16, 9 y en Juan 20, 16 al 18, vio a Jesús. Los discípulos de Emaú, ¿se recuerdan esta tan bonita historia? Iban caminando juntos, un hombre se acerca y ¿sabe a quién vieron? A Jesús. Lucas 24, 13 al 15 y Marcos 16, 2. Pedro en Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5 vio a Jesús. Los reunidos en el aposento alto vieron a Jesús en Marcos 16, 14 y Juan 20, 19. Tomás el incrédulo tocó, vio lo que había sucedido. Juan 20, 24 y 26. Más de 500 personas en 1 Corintios 15, 16 y Mateo 28, 16 al 17 vieron a Jesús. Jacobo, el hermano de Jesús, también lo vio en 1 Corintios 15, 7. Y Pablo en 1 Corintios 15, 8 también vio a Jesús. Por la fe, también tú y yo, mi querido amigo y hermano que me escucha, somos testigos de su resurrección en Juan 20, 29. Tú y yo también vimos a Jesús porque lo hemos visto actuando en nuestra vida, lo hemos visto haciendo milagros en nuestra vida y siempre está allí y lo hemos visto porque todavía vive hasta el día de hoy. La importancia de la resurrección. Fue sumamente importante que Jesús hubiera resucitado. Y lo vamos a ver aquí, donde dice en 1 Corintios 15, 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. La primicia era una ofrenda que se presentaba ante Dios de lo primero, lo mejor que producía un campo, era lo mejor de lo mejor en Deuteronomio 26, 1 al 11. Representaba toda la cosecha, siempre se recogía la primicia, lo más esencial, lo más especial. Según 1 Corintios 15, si Jesús no resucitó, y escuchen bien, si Jesús no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. ¿Por qué le sirves a Jesús y testificas acerca de él si tú no crees que haya resucitado? Y miren por qué, ¿verdad? Dice, pero porque Jesús ha resucitado. Como él ha resucitado, nuestra predicación tiene sentido en el versículo 14 de 1 Corintios 15. Porque Jesús ha resucitado, testificamos que Dios es veraz en el versículo 15. Porque Jesús ha resucitado, creemos que también nosotros resucitaremos, gloria a Dios. Porque Jesús ha resucitado, tenemos fe en el perdón de los pecados. Porque Jesús ha resucitado, veremos a aquellos que la muerte nos arrebató. Y porque Jesús ha resucitado, tenemos esperanza de una vida mejor. En el versículo 19, mi querido amigo y hermano que me escuchas, ¿quieres tú una vida mejor? ¿Tienes tú esperanza? Finalmente, la resurrección de Jesús nos asegura la victoria sobre el último enemigo, y ese enemigo es la muerte. Allí en 1 Corintios 15, 26, 54 al 55. Victoria sobre la muerte. Si Cristo no resucitó, no tendremos victoria sobre la muerte. Cristo resucitó de entre los muertos, como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esa ceremonia simbólica. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies, así también Cristo. Las primicias representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con él a los que durmieron en Jesús. En 1 Tesalonicenses 4, 14. Qué bendita esperanza el poder saber
y estar seguros de que Jesús resucitó. El juicio moderno no cree en algo como la resurrección de Jesús. Sin embargo, las evidencias históricas son tan fuertes que incluso aquellos que no pueden aceptar la realidad de la resurrección se ven obligados a admitir que muchos creían que habían visto a Jesús resucitado. Por lo tanto, gran parte de la apologética en contra de la resurrección consiste en intentar explicar qué pudo haber causado que todas estas personas diferentes creyeran que habían visto a Cristo Jesús resucitado. Algunos argumentan que todos los discípulos alucinaron con el Jesús resucitado, otros que Jesús en realidad no había muerto, sino que solo se desmayó y luego volvió a la realidad después de que lo bajaron de la cruz, y cuando reapareció sus seguidores pensaron que había resucitado de entre los muertos. Y créase o no, algunos han argumentado que Jesús tenía un hermano gemelo a quien los discípulos confundieron con el Cristo resucitado. En otras palabras, las evidencias históricas son tan fuertes a favor de la resurrección de Cristo que esta es la clase de argumentos que la gente inventa para tratar de desestimarla. Como la resurrección en sí es tan importante, no deberían sorprendernos todas las buenas razones con las que contamos para creer en ella. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída de entre los muertos. Atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a quienes dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Gloria a Dios. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, resucitará su iglesia y la glorificará con él por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que sea nombre, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. Nos dice en el deseo de toda la gente, página 745. Mi querido amigo y hermanos que me escuchas, la victoria de Cristo sobre la muerte fue real. La victoria de Cristo sobre la muerte es presente y tiene parte en nuestras vidas. Tú y yo también, mi querido amigo y hermano que me escuchas, podemos también ser partícipes de esta resurrección cuando Cristo venga en gloria. Te invito a que oremos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de poder creer que morir hizo que tú pudieras alcanzar la victoria y que por ende nosotros también podemos obtener esa victoria sobre la muerte. Ayúdanos a comprender que todavía vives, que todavía estás trabajando y que todavía estás obrando en nuestras vidas. Gracias por estar a nuestro lado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido amigo y hermano que me escuchas, si tienes la oportunidad, puedes compartir esta lección con otros, ya sea a través de YouTube o a través de podcast o a través de Spotify. Y te invito a que te suscribas al canal. Una vez que te suscribas, puedes presionar la campanita para que siempre recibas la lección y sobre toda cosa que la comparta. Share, share, share para que otros puedan conocer la maravillosa palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde.